En la localidad de Lucanamarca, un 3 de abril del año 1983. 80 senderistas incursionaron en la localidad de Lucanamarca y asesinaron a 69 campesinos. Sendero Luminoso había intentado que varios pobladores fueran sus representantes políticos en Lucanamarca. El Perú estaba pasando por un violento conflicto armado que terminó con la vida de aproximadamente 70.000 personas. Esto debido a una guerrilla de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Los actores del conflicto son el Partido Comunista del Perú, las fuerzas políticas, las fuerzas armadas, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el Partido de Acción Popular, el Partido Aprista peruano. Uno de los responsables es el gobierno, ya que fueron la culpa de ellos el no combatir el terrorismo antes, porque como afectaba a provincias y en Lima no afectaba nada, no les tomaba la importancia. Pero cuando el terrorismo llegó acá, recién comenzaron a tomar acciones para reducir el terrorismo. Esto afectó a los pobladores en la forma de que asesinaron a sus familiares, sus casas, y en consecuencia esto pues se perdieron muchas vidas. Gracias. ¿Cómo lo viviste tú? Terriblemente mal porque afectaba a todas las personas, la luz, no había luz, eran bombas constantemente, se fue, la ciudad se fue prácticamente en caos, no había bancos, no había el temor a vivir tranquilo porque salíamos con miedo. ¿Cuál crees que fueron las causas o factores de lo ocurrido? Por la parte del Sendero Luminoso, yo creo que las causas fueron, ellos querían una igualdad en el sentido de que para ellos todos deberían tener lo mismo, porque los millonarios tenían mucha plata, que ellos también, los pobres también tenían que tener lo mismo que ellos que tenían los pobres y los ricos. Eso tenían esa mentalidad de ellos, de que no, todo era por igualdad, pero es imposible que haya igualdad, porque se supone que hay personas que trabajan más y otros que trabajan menos. Entonces el que trabaja menos no va a tener la misma plata que los que tienen más. Entonces en la vida va a haber igualdad, si actualmente no hay igualdad. Estamos con Augusto Díaz Pagora. Augusto, cuéntanos, ¿qué sucedió entre los años 1980 y 2000 con respecto a los ataques que hubo? Bueno, si estás hablando de los ataques, en esa época eran los ataques terroristas, que había de dos frentes, uno que era Sendero Luminoso, que era liderado por el Abimael Guzmán, y el otro era de paramilitares, que era del MRTA, que era liderado por Víctor Polay Campos. Ellos se hacían llamar los justicieros o los que sacaban, como dice acá, por los campesinos. Los campesinos, por los provincianos, por el pueblo más bien que es pesado porque... Estamos con Sergio Álvarez. Sergio, cuéntanos, ¿sabes lo que pasó entre los años 1980 y 2000? En 1980 ocurrieron muchas cosas, una de ellas es el terrorismo, la cual estaba liderada en ese tiempo por Abimael Guzmán. Todo el tiempo y por todos lados habían coches bombas, por todos lados habían problemas de huelgas, los profesores, los alumnos, básicamente eso es. ¿Cómo lo viviste tú? Yo lo viví en carne propia porque en ese tiempo yo estudiaba en el colegio y constantemente había huelgas de profesores. En un año, lo que teníamos que hacer en un año a veces no lo completábamos, las cosas subían, había mucha inflación y vuelvo a repetir, por todos lados coche bomba y había el temor de que a nosotros nos pueda ocurrir algo. ¿Cuál crees que fueron las causas o factores de lo ocurrido? En ese tiempo exactamente no podría decir cuál era, pero
Me parece que uno de los factores principales ha sido un poco con respecto al terrorismo, que ellos captaban gente que no tenía mucha educación, y podría ser uno de los factores la educación que no tenía las personas, y eso hacía de que la gente sea engañada muy fácilmente. ¿Cuál es tu reflexión personal sobre los hechos que estamos investigando? Mi reflexión sería que esto no debe volver a ocurrir nunca más, porque es algo que ha ido atrasando mucho al país. Una reflexión personal que nos puedas relatar, una experiencia personal. En mi colegio, yo estudié en el año 81, fui promoción de Manzanilla. En ese tiempo habían profesores que simpatizaban mucho con este partido y que cada vez que había un problema ellos entraban a la huelga. Y algunos alumnos por ahí también, ¿no? Bueno. Ya, muchas gracias. ¿Cuáles son las responsabilidades y quién debería asumirlas? La responsabilidad del terrorismo quizás haya sido el gobierno que estuvo en ese entonces, porque ellos, o sea, lo que ellos reclamaban, que el presidente debía gobernar a la manera de ellos, ¿no? Y se puede decir quiénes deben tener esa responsabilidad de pagar, se puede decir, por lo que ocurrió, pero no va a pasar, por más que lo tratemos nosotros de decir, nadie va a pagar eso, nadie va a poder pagar lo que sucedió. ¿Cuál es tu reflexión personal sobre los hechos que estamos investigando? O sea, lo que digo, quizás no sé si este grupo habrá estado en una forma de reclamar correcta, pero lo que a mí, o sea, ya no me agradó, no me gustó, fue que mataran gente inocente. Cuando llegaban a los pueblos de la sierra y pedían ayuda, si los hombres no lo ayudaban, ellos los mataban. Y si le ayudaban, ya se iban con ellos. Me cuentan historia de una chica que tuvo a su padre y el papá de su abuelo de ella. Un día llegaron militares a su pueblo de ella, vestidos de militares, diciendo que hemos peleado con los terroristas y tenemos hambre y que nos hagan comida. La gente les hizo comida, les dio de comer. Luego separaron hombres de mujeres y dijeron las mujeres a un lado y los hombres para otro lado. Los encerraron en una especie de una casa grande. En fila los hicieron sentar, uno junto al otro. La mamá de ella dice al policía, no, o sea, al militar, ¿por qué hacen eso? Entonces le dice, señora, usted váyase si usted también no quiere morir. Estos no eran militares, eran terroristas. Habían matado a los militares y habían agarrado el uniforme de ellos. Luego un terrorista se puso al medio y disparó contra esa gente. Y después de eso prendió la casa y los quemó a todos. El papá y el abuelo de ella lograron escapar. Lograron escapar porque hicieron un forado a través de la estera con un cuchillo y ellos se salvaron. Ya, muchas gracias, Jesús. ¿Cuál es tu reflexión personal sobre los hechos que estamos investigando? Bueno, me parece que es bueno que ustedes, así como estudiantes, que sepan lo que sucedió anteriormente, ¿no? Con el terrorismo, no que a veces una acá le quieren tapar, pero distorsionar algunas cosas, ¿no? Pero los jóvenes sí deberían saber que el terrorismo es una mala política, a mi opinión. Muchas gracias, Lidia. Igual de olvidado ha quedado Marcelino Casavilca. Mis heridas son de bala, de hacha, así. Por ejemplo, esto que le veo acá. Bala es hacha. En cuello, en cabeza, en brazo está rota. En la plaza de Lucanamarca, al pie de la iglesia, los senderistas creyeron dejar el cuerpo sin vida de Marcelino Casavilca, el entonces joven de 24 años, que en 1983 se salvó de morir, aunque quedó viudo. Yo, verdad, me he salvado cuando me llevaron al hospital Huamanga con helicóptero. En allí
que estuve hospitalizado como 2, 3 meses. Ya esperaba la muerte, pero gracias a Dios, Dios todavía no ha convenido y estoy vivo hasta la fecha. Vivo pero imposibilitado de trabajar debido a las secuelas que dejó el ataque con hacha y la bala que le